Muy buen día a todos, mi nombre es Maya, estamos en un programa desde Polonia en español. Hoy voy a hablar con una argentino-polaca, una escritora, periodista, poeta, Anna Wajczuch, que en unos pocos minutos va a recibir un premio otorgado por el Ministerio de Relaciones Exteriores por la mejor publicación sobre Polonia y idioma extranjero. Su libro se llama Chicos de Varsovia y aquí está presente con nosotros. Hola, bueno, muchas gracias a Desde Polonia en español por esta entrevista, por recibirme. Estoy muy contenta de participar del programa, pero también, bueno, de estar aquí en Varsovia para compartir con todos los que vengan hoy a la premiación, con mañana en el Museo del Levantamiento la presentación de mi libro Chicos de Varsovia. Y bueno, con los oyentes, esta partecita de la historia polaca contada desde la visión de una argentina. Estamos con Anna Wajczuch. Para vos, nuestra historia sí nos afecta. Sí, te decía que me parece que sí, por supuesto la historia afecta, pero también me parece que es como una doble entrada, ¿no? Las personas afectan a la historia también, porque esas características de tosudez, de garra, de ir para adelante, de ser muy nacionalista, yo creo que estaban antes y del levantamiento también en los polacos, y yo los sigo viendo en las noticias o bueno, también en la calle, ¿no? Los polacos son muy formales, muy respetuosos, o eso es lo que es mi impresión. Y me parece que eso también posibilitó, por ejemplo, que en el levantamiento pudiera haber una cadena de mando con gente tan joven como, por ejemplo, los primos de mi abuelo que tenían 15 y 18 años. Para poder mandar a gente tan joven tiene que haber un gran respeto por la autoridad, y me parece que eso pasa aquí en Polonia, por lo menos más que en Argentina. Así que me parece que es como la historia y la historia personal y la historia universal tienen esa doble entrada. Las personas afectan a la historia los afecta, pero yo sí veo las huellas sobre todo también las huellas que hay en todo Varsovia sobre el levantamiento, ¿no? Yo veo, por ejemplo, hoy estuve en Wilanowska, en el río, y veo y hay flores en los monumentos y hay velas en los monumentos, y estamos en pleno invierno, digamos, no es tan fácil tampoco ir entonces me parece que hay como un respeto por el pasado, me parece que eso es una característica muy importante de un país, ¿no? Que recuerde su pasado con sus contradicciones, con sus complejidades. Es una manera de construir futuro también. Y según vos, la posibilidad de armar un ejército clandestino, prácticamente de la gente muy joven, adolescentes, como tus antepasados, ¿te parece que en Argentina podría ser posible realizar un semejante acontecimiento también? Porque en Argentina ahora lo que estamos viendo también es una movilización de la gente joven. Es algo lo que viene con el sentimiento patriótico, es algo lo que, no sé, nos alcanza cuando ya estamos hartos de la situación. No sé si te haces ese tipo de comparaciones. Mira, yo creo que no, porque como habíamos dicho un poquito antes, me parece que los argentinos no son así de patriotas, no están dispuestos a sacrificarse por su país como yo veo que los polacos lo han hecho a lo largo de su historia. Tal vez por las mismas particularidades de la historia polaca, ¿no? Pero me parece que sí veo algunas similitudes en la cosa de los ideales de la juventud, en esa sensación de tener que luchar por tu país sin importar las consecuencias, tal vez porque uno cuando es joven no piensa que de verdad puede morir, piensa que por ahí mueren otros, pero uno se siente un poco inmortal. Y bueno, en los años 70 en Argentina con la guerrilla, yo creo que hubo una multitud de jóvenes que se sumaron con el ideal de un país mejor, aunque todo terminó muy mal. Y hubo mucha violencia. Era otra época también, ¿no? Los años 60 en toda América Latina de verdad se creía que tomar las armas era el camino para cambiar la situación. Resultó pésima esa idea, murieron muchísimas jóvenes en Argentina, desaparecidos, bebés robados, bueno, toda una historia muy horrible. Pero creo que el ideal es esa cosa de jugarse por un ideal que tenga que ver con el cambio de la sociedad y el cambio en tu país. Ahí yo veo algunas similitudes, pero creo que es algo que tiene más que ver con la edad que con otras circunstancias. Y esa investigación que vos hiciste con tus padres sobre tu pasado, de alguna forma, volvemos un poco de la pregunta, ¿te identificó, te cambió, o sea, como profundizó tu identidad polaca? Porque ahora sos mamá, o sea, tenés una hija, y cómo
cómo te sentís, o sea, porque también es una gran responsabilidad ahora pasar la historia a otra generación. Sí, la verdad me parece que esta visita sobre todo cierra como un círculo. Yo vine por primera vez hace 10 años, donde conocí, ya sabía de la historia de mi familia, pero por ejemplo conocí el Museo del Levantamiento, conocí a mis familiares aquí en Varsovia, y ahí empezaba mi relación con el papá de mi hija, y entonces que 10 años después volver con mi hija y un libro que tenga que ver con esa historia me parece increíble, me parece que de verdad estoy como cerrando un círculo. Pero sí, me encanta que ella esté acá, que crezca con esta historia también. Es una gran responsabilidad, como decís vos, pero me parece fantástico que su primer viaje haya sido a Varsovia y que pueda estar hoy en la premiación y mañana en la presentación en el museo, que también fue ahí si se escucha es ella. La presentación en el museo es increíble, la verdad es que es un lugar fantástico, no podría haber pensado en un lugar mejor para que se hable sobre mi libro. Entonces sí, me parece que es una responsabilidad pasar la historia, y creo que escribir el libro tuvo que ver con su nacimiento también, porque ella fue una nena que muy buscada durante muchos años, y que yo haya quedado embarazada un par de meses después de haber terminado el libro me parece que energéticamente tiene algo que ver. Sí, encuentro en tu libro que es un libro tan necesario para los polacos, porque nos ves un poco de la perspectiva lejana, que también es importante, porque esa cierta distancia genera una opinión totalmente distinta y muy, muy valiosa. Pero yo, como polaca, viviendo mucho tiempo en Argentina, veo que más bien es un libro muy valioso y muy importante y necesario para los argentinos que tienen orígenes polacos. Me parece que todavía en Argentina, no sé si podés coincidir con eso, en Argentina faltaba como la voz de una generación argentina que se pone a buscar sus raíces, o sea, que no va por un camino así típico que en Argentina conocemos. No sé si vos notaste que a partir de desde el momento que publicaste tu libro, o sea, se te empezaron a acercar los argentinos con descendencia polaca, y bueno, yo considero que es algo muy necesario. ¿Vos cómo lo ves? Sí, coincido con lo que vos decís, porque la verdad es que la respuesta que tuve de descendientes de polacos fue increíble y superó mis expectativas. La verdad que yo no tenía conciencia de cuántos había descendientes de polaco en la Argentina, de polacos, pero también de personas que vienen de países que fueron Polonia y ahora no lo son, de personas también de origen judío que vivían en Polonia. Increíble la respuesta que tuvo, y me parece que sí, que hacía falta alguien que contara esa historia. No hay mucha juventud, como tampoco es que yo sea tan joven, pero bueno, tan interesada en los temas, y me parece que puso de relieve una inmigración que en Argentina fue muy importante, y por ahí, como estamos acostumbrados a que la mayoría descendemos de españoles o de italianos, había quedado un poco relegada, y la verdad que la contribución de los polacos en la Argentina fue y sigue siendo muy importante, y para mí es un orgullo poder ponerlo de relieve también, porque creo que se lo merecen. Una importante parte de tu libro es también un encuentro que realizaste con varios insurgentes que viven en Polonia, que son conocidos nuestros, unas personas increíbles. No todos están presentes con nosotros porque son la gente grande que se va yendo, digamos, pero también es un valor agregado al tu libro, porque fuiste una de las primeras que le diste oportunidad de hablar sobre lo que pasó en sus vidas, sobre todo que era la gente muy joven. Si nos podrías contar un poco de protagonistas de tu libro. Sí, la verdad, lo primero que pensé cuando empecé a ver si todavía quedaban sobrevivientes del levantamiento en la Argentina, porque gracias a la Biblioteca Domeyko y sus archivos me enteré que habían llegado aproximadamente 250 a la Argentina. Lo primero que pensé fue cómo esta idea no se me ocurrió hace 10 años, hubiera encontrado tantos más, porque bueno, de hecho, desde que yo hice el libro hasta que ahora, que pasaron casi 3 años, ya murieron casi todos. Creo que el único que queda vivo es Jerzy Wagoki, que era un niño, ni siquiera fue un insurgente porque tenía 7 años cuando fue el levantamiento. De hecho, hace un año, creo, o un poquito menos, murió Hanna Bananovska, que hoy estuve en Yoshenka, una calle cercana aquí, donde ella estuvo luchando, tratando de ver el lugar donde ella había estado.
y así que ya casi no queda nadie de los que entrevisté. Pero la verdad que fue muy, muy importante para mí y la verdad lamento no haber podido hablar con más porque la verdad es que no hay, o eran muy, muy ancianos y ya no estaban como para hablar, o directamente porque ya no había, o no se tenía conocimiento de que hubiera otros que no fueran los que yo contacté. Pero me hubiera encantado poder hablar más. Además, hablar con la gente mayor es increíble porque, bueno, tienen una perspectiva de las cosas muy, muy interesante. Y sí, les costaba un poco hablar, pero después les gustaba. Claro, creo que nadie les había preguntado nunca. Y muchas veces lo que yo veo como un mecanismo de defensa es que muchos de los que llegaron a la Argentina, como los que se exiliaron en otros países, decidieron no hablar como una manera de poder empezar de nuevo en otro lado. Y entonces creo que esto está estudiado también desde la psicología, ¿no? Que muchas veces es la generación de los nietos la que vuelve a hablar de temas que fueron vedados en la generación anterior. Los nietos empezamos a recuperar esas historias de las cuales por ahí los abuelos no hablaron con lo que fueron nuestros padres, pero que llegados a su vejez sintieron necesidad de poder dejar constancia de lo que habían vivido. ¿Vos sentís que en Argentina podés hablar sobre un acontecimiento tan doloroso e importante que pertenece a nosotros, a los polacos? O sea, ¿qué es lo que te da esa perspectiva, pero también ese acercamiento familiar? Porque no es un tema objetivo, porque eran tus familiares, o sea, aunque no los conocías, o sea, aunque seguramente el tema, como vos decís, no fue muy hablado en las familias, o sea, es la gente que lleva el mismo apellido que vos, pero también sigue siendo Argentina, o sea, es un país que queda en otra punta del planeta y bueno, ese legado de hablar sobre la historia, o sea, está reservado únicamente para los polacos, porque no sé si tenés esa impresión que nos gusta hablar sobre nosotros mismos y no permitimos mucho a los demás que hablen sobre los polacos. Para mí me parece genial que alguien más se interese por nuestra historia y lo toma de otro punto de vista. Mira, con temas controvertidos, ahora lo estuve pensando mientras vos me preguntabas, muchas veces no pasa solo con estos temas, sino como que a veces el periodista, como yo, tiene que plantarse porque otros dicen, ¿cómo hablas de esto? Por ejemplo, ¿cómo hablas de salud si no sos médico? ¿Cómo hablas de educación si no sos...? Y la verdad es que el periodista, su trabajo es investigar. Entonces yo creo que puedo hablar porque he investigado, pero sí me costó mucho porque trabajé todos estos años con ese miedo, ¿no? ¿Cómo me voy a poner yo a hablar de una historia que por más que tenga que ver con mi familia, es tan lejana, una cultura que no conozco tanto, un idioma que no manejo? Todo eso fue una duda grande y de hecho hay un personaje de mi libro que no me quiso contar sobre la historia de mis familiares, un familiar también, y él me decía... me trataba como si yo fuese una intrusa. ¿Vos qué tenés que ver? ¿Por qué tenés que buscar hablar de esto? Y yo eso lo puse en el libro porque me parece que lo interesante es poder hablar de quién tiene derecho a la memoria. ¿Solamente el que lo vivió? O cualquiera puede ir hacia el pasado y buscar, porque la memoria también es un acto de reconstrucción permanente. La memoria nunca está quieta. Digamos, vos me contás algo que pasó ayer y mañana lo volvés a contar y lo contás diferente. Entonces me interesa mucho el tema de la memoria y esa construcción, y eso fue, creo, más confiar un poco en la capacidad de investigación y de seriedad que uno tiene con el trabajo para poder meterse con un tema tan lejano, más allá de la cosa familiar. Como era familiar pero no era tan cercano, tuve también un poco esa distancia, y además me interesaba mucho esto que hablábamos un poco antes sobre que es lo controvertido del tema del levantamiento, ¿no? Entonces creo que la perspectiva desde Argentina puede poder ver eso con un poco más de frialdad, porque aquí le he preguntado a muchos si es un tema que para muchos enseguida es un tema candente, más allá de que haya pasado hace 70 años, ¿no? Así que bueno, esperemos que cuando se traduzca al polaco, me va a interesar mucho ver la opinión de los polacos, que algunos lo han leído. Por suerte ya tengo algunas opiniones buenas, así que creo que hice bien el trabajo. Algunos algunos polacos que hablan español han leído el libro, me han hecho buenas devoluciones, y para mí eso era muy importante, no equivocarme en las fechas, en los hechos, en los lugares. Por eso traté de hablar con la mayor cantidad de gente posible, incluso con gente que no aparece directamente en el libro, pero han sido consultados, periodistas, sociólogos, cineastas, gente que ha trabajado el tema, que por ahí no está citada en el libro, pero a mí me sirvieron para la investigación, ¿no? Para construir
en mi cabeza una imagen lo más amplia posible para poder mostrar este tema en la complejidad tan grande que todavía se sigue discutiendo. Contame un poco sobre el premio que vas a recibir hoy. Te felicito porque la verdad es un gran reconocimiento, la mejor publicación, un premio en idioma extranjero otorgado por Ministerio de Relaciones Exteriores. Bueno, fue muy emocionante. Yo la verdad es que mandé, cuando me llega la invitación para participar de este concurso, que me enteré a través de la embajada de polaca en la Argentina, mandé los libros y la verdad que yo le tenía fe porque pensé que tal vez no había tantas publicaciones que trataran este tema. En realidad no es sobre el levantamiento, el concurso, sino sobre la historia polaca en general. Y cuando me llegó la carta de premiación, me puse muy nerviosa porque yo sabía que algo había ganado, pero no sabía qué. Esto es una mención. Hay un primer premio que la verdad es que no sé quién lo van a develar hoy, quién lo ganó, pero yo gané una mención, que es como si fuese un segundo premio. Y me puse muy contenta porque después me di cuenta de que este concurso también compiten historiadores, gente con un background muy importante, y que la embajada haya querido que yo venga a buscarlo, que esté presente en la premiación y todo, me dio una pauta de lo importante que era. Y nada, te digo que tengo unos nervios tremendos ahora. No estaba nerviosa hasta hace media hora, que me voy en un ratito, porque nada, también me pone muy nerviosa. Yo estudié polaco unos años, pero cuando uno deja de hacerlo, yo lo tuve que dejar cuando quedé embarazada y no me daban mucho los tiempos. Va perdiendo, ¿no? Si el idioma no se habla, se va perdiendo. Así que me da un poco de nervios no poder, y un poco de lástima también no poder expresar mi agradecimiento en el idioma de ustedes. Espero que haya un traductor que pueda hacer pasar mi agradecimiento y mi emoción por este premio. Y ojalá, mi esperanza es que de verdad este reconocimiento ayude a que el libro se traduzca al polaco y pueda ser leído por polacos, porque me parece que estaría buenísimo para ustedes también tener una visión, como decías vos, desde otro lado. Sé que hay libros escritos en polaco sobre cualquier tipo de tema relacionado con el levantamiento, pero me parece que no hay nadie que haya escrito desde otro país con esta perspectiva, así que bueno, ojalá se dé y la próxima entrevista que hagamos pueda ser con el libro publicado. ¿Cuáles eran opiniones que vos recibiste de los argentinos que no tienen nada que ver con Polonia? ¿Cómo toman ese tema? Me dijiste que ellos no distinguían ni siquiera el levantamiento del gueto del levantamiento de Varsovia. ¿Cuáles repercusiones tuviste vos en Argentina sobre un tema tan puntual, tan particular y tan lejano? Mira, primero fue esa, ¿no? La sorpresa, pero hubo otro levantamiento, claro, porque de la historia polaca la verdad es que se sabe poco y nada en la Argentina. Y lo que me gustó también es que en la Argentina también había una sensación bastante extendida de los polacos como antisemitas, como traidores, una imagen bastante fea, no entre la comunidad polaca, por supuesto, sino entre gente que no conoce y que por ahí. Es cierto también que a Argentina llegaron muchos polacos judíos escapando y que tal vez tienen razón en hablar así de lo que les sucedió a ellos, pero me parece que no es justo que se sea la imagen total de los polacos, porque bueno, gente buena y mala no tiene nacionalidad, hay gente buena y mala de todo tipo de nacionalidades y me parece que de alguna manera poder contar que Polonia fue un país tan sufrido, que fue el país que con la ocupación tal vez más dura de los nazis durante toda la Segunda Guerra, ayuda como a mostrarlo bajo otra luz y poder que esas historias tengan su contracara, ¿no? Las historias de gente que llegó a la Argentina, que sus compatriotas polacos no le abrieron una puerta o incluso los traicionaron, pues se puede ver esta otra cara que es del heroísmo y de cómo sí se jugaron la vida por muchos compatriotas y por su país principal, ¿no? Así que mucha de la sorpresa fue, mirá, no sabíamos esto, no sabíamos que los polacos eran así, no sabíamos que había pasado esto. Me parece que eso me gustó que pudiera contar toda la complejidad del entramado de lo que sucede a las personas cuando viven en situación tan extrema como es una guerra, tanto por el lado de lo heroico como por el lado de lo deleznable, ¿no? De lo bueno y de lo malo. Y me parece que esa es la complejidad del tema de la Segunda Guerra Mundial y por eso tiene tanta repercusión. Y por otro lado, que también lo habíamos hablado un poquito antes, el tema de que muchos se sintieron identificados, aunque no fuesen polacos, porque sus abuelos, sean italianos, sean españoles, sean rusos o de otro lugar de Europa, les habían contado historias parecidas, historias de guerras, de hambre, de situaciones extremas de su vida,
Entonces, bueno, mucha gente me decía, me hace acordar la historia de mis abuelos, y no eran polacos, pero sí habían pasado por alguna situación similar durante la guerra. Y creo que ese también fue algo que hizo que el libro se leyera tanto en la Argentina, no solo por la comunidad de polacos. A mí me pasaba cuando vivía en Buenos Aires que la gente siempre me preguntaba de dónde sos. Entonces fue la respuesta la que más tuve que dar, o sea, durante todos los años en Argentina. Me imagino que en Buenos Aires nadie te lo pregunta, pero acá en Varsovia te tiene que pasar muchas veces. ¿Te queda esa duda de dónde sos y quién sos? Bueno, es una pregunta difícil, habría que pensarla bastante. Yo sé que soy argentina, pero también creo que es una circunstancia. O sea, a mí me maravilla pensar que yo podría haber nacido. Yo soy yo solo porque a mis abuelos, que estaban en Inglaterra, porque mis abuelos fueron a Inglaterra después de cuando terminó la guerra, no quisieron volver a Polonia. Mi abuelo porque era soldado y tenía miedo que quedar preso bajo el régimen comunista, y mi abuela porque era bastante más joven y sus padres no querían volver. Pensar que fue una circunstancia tan fortuita del destino que me llevó a la Argentina, que sí me siento argentina, pero yo creo mucho en la universalidad de las personas también. Yo viví 10 años en otro país, en Costa Rica, y me parece que uno tiene derecho a moverse por donde sea y adoptar las costumbres y el estilo de vida que le siente mejor. No sé si tengo la duda de que soy argentina, pero sí no me queda ninguna duda de ciertas características de mi personalidad, como te digo, por ahí esa tosudez, esas ganas de ir para adelante, de no darse por vencido. Me parece que me viene un poco de la sangre polaca que tengo. También quería preguntarte sobre tus futuros planes, porque el libro fue publicado hace 1 año y medio, casi 2 años. Estamos esperando obviamente la traducción. ¿Vas a seguir investigando los raíces polacos, las historias de Polonia, o ya vas a ir caminando por otro lado? Mira, no es el proyecto inmediato, pero yo tengo la sensación de que la historia polaca va a estar presente en mis trabajos siempre que pueda, porque, por ejemplo, en realidad este no es el primer libro que escribo sobre la historia polaca. Yo escribí un libro de poemas que se llama El libro de los polacos, que lo publiqué en 2003, y en ese momento ya pensaba, bueno, listo, ya terminé con esta historia familiar, y 10 años después se volvió a abrir esa puerta, así que no dudo que esta puerta se volverá a abrir en el futuro. No en el futuro inmediato, porque fui mamá, estoy acomodándome a esa situación, pero también empezando a investigar para un libro que tiene que ver con la historia de la publicidad en la Argentina, otro tipo de historia, una especie de Mad Men, como esta serie tan fabulosa norteamericana, pero que tiene que ver con ese momento en la Argentina. Pero sí me interesa mucho, y tengo un libro que tengo que empezar a leer ahora justamente en mi mesa de luz, me interesa mucho la historia del segundo cuerpo del ejército del general Anders, que es donde estuvo mi abuelo, y esa me parece una historia fabulosa. La historia de los polacos deportados en Rusia me parece que es una cantera para sacar muchas historias también, así que no es que lo voy a empezar a investigar, pero creo que eso me quedó todavía un poco, porque en este libro yo cuento más bien la historia de estos primos de mi abuelo que estaban en Varsovia y vivieron durante el levantamiento y murieron durante el levantamiento, pero no cuento mucho de la historia de mi abuelo y de mi abuela, que también tiene sus bemoles, y es muy interesante, y todo el tema del segundo cuerpo, todo ese recorrido que mis abuelos hicieron por Medio Oriente, me parece como una historia fabulosa también, así que quién te dice, tal vez en el futuro sea un próximo trabajo. Porque aparte sos una buena observadora, no únicamente de la historia de Polonia, pero he leído varios textos tuyos sobre Polonia actual. Vos has visitado Polonia en numerosas veces, es tu 5ª vez, ¿verdad? En Polonia, en Varsovia. Alejándonos un poco del tema de tu libro, ¿estás notando algún cambio? O sea, ¿Polonia para vos siempre es diferente o estamos manteniendo una cierta característica? Mira, mi primera visita fue en el 2008 y siempre a Varsovia. Yo siempre cuando me preguntan de Polonia hago la aclaración que es en Varsovia, que seguramente es diferente a otros lugares, como cuando vienen a la Argentina y yo hablo de Buenos Aires, porque es muy diferente a otros lugares de la Argentina. Las capitales siempre tienen una cosa cosmopolita que tal vez el resto del país no la tenga. Yo no estuve aquí antes de, digamos, ni durante la época comunista, ni cuando recién se salía después de la caída del muro de Berlín, que las cosas sé que cambiaron mucho. Mis hermanas vinieron en el 2001 y me contaban una Varsovia que yo no vi, al contrario, ellas me contaban una Varsovia como bastante gris y bastante sin vida, y yo veo una ciudad con mucha vida,
muy moderna, muy europea, muy cosmopolita, todo lo que vimos de los bulevares en el río. Ahora, hoy estuvimos paseando un poco con mi marido, los cafés, me parece que es una ciudad preciosa, que es muy moderna y tiene mucha onda, como decimos en Argentina, tiene mucha onda, y me parece que eso refleja. Me parece que siempre el cosmopolitismo le hace bien a un país, así que ojalá que eso sea posible también acá. Sé que no quiero hablar de política, pero es un momento bastante controvertido de la historia polaca. Sé que hay mucha gente, en Argentina le decíamos la grieta, porque en Argentina también tuvimos entre los adeptos a los expresidentes argentinos que estuvieron más de 10 años en el poder y el presidente que está ahora, hay una grieta bastante grande entre quienes piensan de una manera y de otra, y me parece que eso está pasando en Polonia también, con quienes apoyan al gobierno y quienes no lo apoyan. El asesinato de este alcalde me parece terrible, lo que sucedió hace unos poquitos días, pero bueno, espero que puedan superar esas diferencias para construir en conjunto, porque es la única manera, ¿no? La única manera de construir un país y de una cierta pujanza es tratar de ir todos para el mismo lado, que no siempre es fácil. Pero yo veo que es una ciudad que cada vez está más moderna y más desarrollada. Ahora ya nos despedimos con Ana, fue un verdadero gusto, muchas gracias. Muy interesante tus comparaciones entre polacos y argentinos. Para mí también es un tema muy interesante personalmente. Aparte, muchos de los protagonistas de tus libros tuve oportunidad de conocer, entonces sí me conmueve mucho tu historia. Esperamos verte y escucharte nuevamente con el segundo libro. Bueno, Maya, muchísimas gracias a ustedes, a Desde Polonia en Español, por esta entrevista, por convocarme, y bueno, espero que en el futuro este libro se traduzca al polaco y lo puedan leer también tus oyentes, y bueno, y poder contarles novedades de algún segundo libro muy pronto. Así que muchas gracias por la entrevista.